Bienvenido a Neuron Mining Talks, un podcast de estrategia de negocios enfocado en la industria minera. Aquí, líderes de grandes empresas comparten su visión mientras abordan las principales tendencias de una industria innovadora, apasionante, altamente eficiente y sobre todo uno de los grandes motores económicos del país. ¡Comenzamos! Bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Neuron Mining Talks. Hoy estamos muy contentos de hablar con Andrés Robles, quien es el director general de Geoservics, una de las empresas más disruptoras e innovadoras en todo el tema de la industria minera y de tecnología, que ya nos platicará un poquito más Andrés adelante. Bienvenido, Andrés. Muchas gracias por el espacio y por acompañarnos aquí con el público. Hola, ¿qué tal? Al contrario, muchas gracias por la invitación. Andrés, pues quisiéramos empezar platicando sobre cuál es tu visión de por qué está pasando la industria minera en estos momentos, cuáles son los retos, cuáles son las oportunidades que tú ves, dónde estamos parados, en qué deberían de enfocarse la industria para seguir consolidando una industria que es tan importante para México y para la economía en general. Mira, hay dos visiones. La primera es que la industria minera es una actividad que siempre va a acompañar al desarrollo humano. Existe desde que el hombre empezó a utilizar herramientas y existirá y es el futuro también de cualquier civilización. Entonces la minería es una actividad que va totalmente asociada y paralela al desarrollo humano. En general la minería pues es una industria global. No todos los países tienen la fortuna de poseer recursos minerales y en este caso en particular México es una potencia mundial minera. Pocos mexicanos la conocen, nos ubican como potencia minera, pero sales del país y todos identifican que México es un país minero. Nos encontramos en los primeros lugares de producción de metales. Por más de 130 años hemos estado en los primeros lugares en la producción de plata. Estamos dentro de los 10 productores de oro y otros metales como cobre, cadmio, zinc, plomo, etcétera. Te comentaba que los países no tienen la fortuna de tener esta riqueza mineral y México afortunadamente la tiene. En el caso particular de México, siempre la minería ha sido muy dinámica, no solamente por el aspecto natural que es la geología y la minería que se encuentra, sino sobre todo por las normas que rigen y el entorno sociopolítico que existe alrededor de ella. Nunca ha sido fácil, siempre ha sido muy volátil, ha pasado desde la explotación muy rústica prehispánica, la explotación que se llevó a cabo como motivo de la conquista, que fue precisamente la ubicación de metales preciosos, particularmente de plata, y a lo largo de todos estos años, pues la evolución que ha tenido con respecto a la actividad económica del hombre y de su explotación. Ha evolucionado enormemente, siempre nos hemos quedado con la imagen de que es una actividad que se explota al individuo, pero el día de hoy la minería formal es una de las más avanzadas y de las más seguras que existe a nivel mundial y en México. Particularmente en México está muy, no podría utilizar la palabra satanizada porque es muy común utilizarlo, más bien la población está mal informada con respecto a la actividad minera y eso hace que se hable mal de la actividad y pues caiga en blandito, como decimos, porque no hay la correcta información de la información real. Y más con los hechos actuales que hay accidentes de minas, pues siempre contamina a toda la industria. La industria minera es muy amplia, muy diversa, es como hablar de agricultura, es como hablar de deforestación, o sea, existe una gran diversidad de minería. Por dar un ejemplo, está la no metálica, que son arenas, gravas, rocas ornamentarias, etcétera, y la metálica, que es la que hace sobre todo los grandes procesos de transformación. En el caso, por ejemplo, de los comunes accidentes que escuchamos con relativamente frecuencia, son en el área de normalmente la minería no formal, y al momento de referirnos a la minería no formal es la no vigilada y que cumple con los requisitos que la industria formal y que estamos organizados en empresas y en cámara, tenemos y cumplimos con todos los sectores y normatividad que existen.
A raíz de este entorno de malinformación, pues siempre hay acciones de gobierno que tratan de extraer más o sacar más de la minería, pero por falta de conocimiento. En el entorno actual, el viento no favorece a que vaya para adelante, al contrario, estamos un poco estancados. No hay los apoyos, no hay una política prominera, es al contrario, hay incentivos de carga negativa que se aplican a la industria muy diferentes a otras, no estamos medidos con la misma cuchara, y también pues el gran asunto de que no se otorgan nuevas concesiones. Entonces, en México en particular, sí estamos, los que estamos involucrados en esta industria, pues tratando de informar que necesitamos por lo menos una política favorable para seguir desarrollando y participar en la economía de México, pues que actualmente estamos participando cerca del 3% del PIB. Perfecto, tocas temas muy interesantes que me gustaría platicar más adelante, pero quisiera empezar con el tema de las buenas prácticas en sustentabilidad. Ya por ahí nos platicabas un poquito algo al respecto. Creo que en todas las industrias vimos como en un inicio era importante ser eficiente, ser rentables, pero tal vez no volteábamos a ver el tema de la sustentabilidad, no nada más en el tema minero, sino en todas las industrias. Y ya en las últimas décadas es un tema que se ha vuelto muy importante y en donde, como bien mencionas, de repente la opinión pública puede señalar que la actividad minera, si no se hace bien, si no se hace con buenas prácticas, en efecto, esto puede tener un impacto ambiental, pero sí se han aplicado medidas muy importantes, sí se han hecho avances muy importantes para llegar la actividad minera a una parte sustentable. ¿Qué nos puedes contar? ¿Qué has visto tú con tus clientes? ¿Qué es lo que ustedes han hecho ahí en GeoCervix para justamente fomentar que cada vez esta actividad tenga menor impacto en el medio ambiente? Este podcast es presentado por Coin SRC, abogados laborales, con más de 30 años de experiencia resolviendo conflictos con iniciativa privada, empresas paraestatales, contratos colectivos, seguridad social, derecho individual y colectivos. Contáctalos en coinsrcabogados.com. Mira, la palabra sustentabilidad es una palabra que se puso de moda en los últimos años y que afortunadamente lo ha hecho de esa manera y ha impactado en diferentes actividades e industrias. En particular, la industria minera mexicana ha tomado esta palabra como bandera, y lo que significa para la industria, porque ha evolucionado enormemente, es no solamente el aspecto ecológico, sino también el aspecto en comunidad. La industria minera es una industria muy importante porque prácticamente fuera del petróleo, que está muy ubicada en el Golfo, es la única o de las pocas actividades que puede llevar trabajos formales en zonas rurales. La industria minera es un oasis de desarrollo donde se establece. Entonces, al momento de estar inmerso en una zona rural, pues tiene un compromiso con la comunidad y tiene un compromiso con la naturaleza. Sí, efectivamente, en un inicio eso no se tomaba en cuenta, pero afortunadamente el día de hoy son las acciones de sustentabilidad las que prácticamente están por enfrente de todo cualquier actividad económica. Si no se cumple con una armonía con la comunidad, no se avanza. Si no se cumple con también toda la normatividad que existe con respecto al impacto ecológico y la remediación, tampoco se avanza. Yo te puedo comentar que la industria minera, yo no conozco otra, es de las pocas actividades o industrias que tienen un departamento de relaciones comunitarias. Ninguna otra la tiene. Aquí tenemos directores, gerentes y un número de personas que se dedican y están pagadas por la empresa para fomentar, relacionar y darle sustentabilidad a las comunidades que se benefician con el establecimiento de una industria. Y por el otro lado también, ahí sí no te puedo decir que seamos la única, pero sí somos de las primeras que tenemos invernaderos y también cuidamos a la fauna silvestre local. Tenemos, como en muchas empresas mineras, invernaderos que se desarrollan precisamente árboles locales de la flora y foresta local, que al momento de que nosotros empezamos a dejar áreas,
empezamos a reforestar para dejarlas mejor de cómo se fueron encontradas. Y también se han liberado, por ejemplo, lobos, guajolotes, aves que son locales, que estaban en proceso de extinción, y también estamos fomentando jaguares, que estamos fomentando el tipo de desarrollo de este tipo de fauna local que está alrededor de las empresas mineras. Y existen programas de remediación en donde si hay una afectación y si existiese, pues siempre estamos atentos a lo que pudiese verse afectado, por ejemplo, como el suelo, y existen grandes desarrollos precisamente para mejorar y dejarlo mejor de como lo encontramos. Entonces, la palabra sustentabilidad es algo que siempre bueno, no siempre, que en las últimas décadas hemos tomado como bandera la industria minera mexicana, y que con todo orgullo te puedo decir que somos los precursores de muchos conceptos que se aplican siguiendonos como modelo. Y por el lado en particular de mi empresa tiene diferentes áreas, que es la área de exploración, la área de minado, la área de proceso, y esta área que nosotros tenemos interna, que es la de remediación. Ahí tenemos programas en donde nosotros hemos desarrollado con universidades, por ejemplo, cuáles son el tipo de plantas que pueden desarrollarse en un entorno particular climático, con un tipo de suelo también que a lo mejor fue afectado por estar en contacto con el proceso, pero que hay cierto tipo de plantas que en lugar de ser afectados se desarrollan. Y ahí es donde entramos precisamente en las inversiones con lo mejor para encontrar el desarrollo adecuado, y con el principio de dejarlo mejor de como lo encontramos. Tocas temas bien importantes, bien interesantes. En efecto, como mencionas al inicio, hay mucha desinformación de qué es lo que implica la actividad minera, y mucho tiene que ver con la parte también del desarrollo a las comunidades, que no toda la gente lo conoce, no toda la gente está consciente de cómo ustedes llevan a estas personas que están en estas comunidades por un camino en donde pueden ellos encontrar distintas oportunidades. Y quisiera moverme a la parte del talento. En efecto, pues tienes muchas iniciativas catedráticas en la Universidad Autónoma de México, Nacional Autónoma de México, en donde me gustaría que nos contaras un par de cosas, que es de entrada, ¿cómo ves tú el talento mexicano en cuanto a en cuanto a qué esfuerzos se han hecho para que el talento sea competitivo en la actividad minera, y no nada más en el tema operativo, sino también en un tema que ustedes conocen muy bien, que es el tecnológico, es decir, tener mexicanos que aporten tecnología al sector, y luego también en el tema de inclusión, en sentido de que, como en muchas industrias pasa, que el papel de la mujer no lo vemos tan protagónico en el tema, en muchos temas de ingeniería, en muchos temas de actividad, de campo. ¿Cuál es tu lectura sobre esto, Andrés? ¿Qué nos podrías contar? Mira, lo voy a abordar desde el punto de vista académico y voy a acabar en la parte de trabajo en la industria. Las carreras relacionadas con la actividad minera, pues prácticamente son pocas. Estamos hablando de geología, de minas, de metalurgia, de topografía, geodesia, etcétera. Ese tipo de licenciaturas de entrada no la ofrecen las escuelas particulares. Estrictamente son escuelas independientes, estatales o de gobierno, las que dan ese tipo de licenciaturas. Tradicionalmente encontramos la de Guanajuato, Zacatecas, el Politécnico, la Universidad, Hermosillo, Chihuahua, y se han venido desarrollando cada vez más y más escuelas autónomas estatales que inculcan ese tipo de licenciaturas relacionadas con ciencias de la tierra. El alumnado ha evolucionado conforme a la demanda del entorno económico que existe y prevalece. Como te lo comenté en un principio, la actividad minera es muy dinámica. Hay épocas de vacas gordas y épocas de vacas flacas. Eso está relacionado con el precio de los metales. Hay gobiernos pro, hay gobiernos en contra, y hay gobiernos inertes que ni fu ni fa.
y eso provoca que la actividad pueda crecer o decrecer y se refleja directamente en el alumnado. Una crisis que hubo en la minería metálica probablemente fue en la década de los 90, a finales, y ahí puedo decirte que en las escuelas como el Instituto Politécnico Nacional o en UNAM, prácticamente hubo generaciones sin alumnos, ¿no? Porque no había trabajo. Entonces los alumnos no son tontos, se informan dónde están contratando más y dicen la industria minera no está contratando, pues entonces ¿para qué me meto? En el caso del Politécnico de donde soy egresado, hubo un año o dos donde las carreras se cerraron porque no había alumnos para enseñarles. Hoy afortunadamente se ha mantenido en el balance, no hay tantos, no hay pocos. Lo que sí te puedo mencionar es que ha cambiado con respecto a la participación del género. Efectivamente, hace 20, 30 años o más, no había mujeres en las ingenierías y mucho menos relacionadas con la industria minera. Hoy el alumnado en las escuelas, por ejemplo, de ingeniería geológica, estamos hablando de una participación del 50%. Entonces eso ya es muy interesante porque está generando una actividad que ya no está exclusivamente para el género masculino, ya se está diversificando y se está prácticamente emparejando. La relación también con respecto a la carrera de geología se hace porque la geología se puede aplicar de muchas maneras, pero prácticamente es el entendimiento de la Tierra, ¿no? La geología es de las carreras que están más diversificadas y con un conocimiento amplio. Tienes materias de química, de física, de matemáticas, porque es ingeniería. Tienes también biología, porque ves paleontología y fósiles. De ahí derivan vulcanólogos, de ahí derivan recursos de obras de ingeniería civil, recursos geotérmicos, explotación de mantos acuíferos, petróleo. Entonces, es una actividad muy, muy amplia. Este incremento en la actividad de género en las mujeres es porque se están haciendo más verdes, quieren entender el entorno de la Tierra y cómo, sobre todo, impactar para no la vayamos acabando. Entonces, normalmente las mujeres son más conscientes, son más verdes, por decirlo así, más involucradas con el entorno, y eso ha hecho que se involucren en las carreras de ciencias de la Tierra. Y finalmente en la industria también, pues prácticamente yo te podría decir que era comparada como con los barcos, ¿no? Era casi en la época de los veleros y barcos de madera, era prohibido meter a una mujer y mucho menos en la tripulación porque les daba mala suerte. Así existían aquí tradiciones muy añejas que decían que no podía entrar una mujer a una mina porque también era de mala suerte. Hoy afortunadamente pues la suerte se ha quedado atrás y lo que se decía también, y te puedo decir que cada vez la participación de la mujer en la industria activa y en diferentes roles cada vez es mayor y va a llegar a una parte que va a ser una equidad como lo está haciendo hoy en la parte académica. Las mujeres que están trabajando dentro de la industria a nivel de licenciaturas específicas como geología, minas, metalurgia, pero también hay a nivel técnico y operadores. Yo te puedo decir que estos grandes camiones que tú ves, por ejemplo, que tienes atrás de tu imagen, que son los yunques, que son camiones inmensos, pues cada vez contratan a más mujeres porque estadísticamente son más precavidas y generan menos accidentes. Entonces, a nivel operador, a nivel técnico, a nivel licenciatura, el involucramiento y participación cada vez se nota más. Qué interesante ver y escuchar hacia dónde está transformándose la industria minera desde lo que nos contabas hace un momento sobre prácticas sustentables, sobre más involucramiento con las comunidades locales, y ahora esta parte que nos comentas en cuanto a inclusión, en cuanto a atraer más talento hacia este tipo de actividades. Muy interesante ver qué tipo de sector es el que se está construyendo, que definitivamente se están haciendo pues muy buenos pasos, muy buenas decisiones, pero también una parte es que un actor muy importante en este tema del desarrollo de la minería es la autoridad, los reguladores, que constantemente hay diálogos sobre cuáles deberían de ser las reglas del juego, no nada más en México, en todo el mundo es un sector altamente regulado, pero sí hemos visto cómo, comparando la actividad hacia décadas atrás, cómo de repente el tema de las concesiones
ha sido complicado el tema de operar, el tema de la extracción, el tema de la exploración, en donde tú tienes mucha experiencia, trabajas con de los clientes más importantes. Hemos visto que de repente a lo mejor nos hemos tropezado y es muy importante abrir el diálogo entre el sector público, entre el sector privado, en donde también tienes mucha experiencia. ¿Cuál es tu lectura sobre de esto? ¿Qué podemos hacer para desatorar esos cuellos de botella que de repente pareciera que podrían detenernos de seguir consolidando a México, como tú bien mencionabas, un país con muchísimo potencial en la actividad minera? Mira, el problema que tenemos, y no es particular, como tú dices, de México, es la política, ¿no? Desafortunadamente ganan nuevos políticos y barren con todo lo que había hecho el anterior y vuelven a sembrar, ¿no? Y entonces ese es el gran problema, no hay continuidad de personas claves que puedan darle el entendimiento, porque la minería son proyectos a largo plazo, son proyectos largos. Nada más para darte una idea, un proyecto te voy a hablar del ciclo de operatividad de una empresa minera. Primero, aquí hay algo que hay que aclarar, ¿no? El propietario de los minerales en México es la nación, así de sencillo, ¿no? La concesión, precisamente, como lo dice su nombre, es el permiso que te otorga el dueño de los minerales y del subsuelo para explorar primero y explotar ese yacimiento siempre y cuando pagues impuestos y una serie de compromisos fiscales que hacen que ellos se retribuyan la inversión que tú estás haciendo, pero lo retribuye a la nación, que es la propietaria del suelo. Entonces, si no hay concesión, no hay exploración, y si no hay concesión, mucho menos hay explotación. El hecho de que hoy estén suspendidas quiere decir que no hay ninguna iniciativa para explorar nuevos lugares en el país, y también eso que se dice de 60% del país concesionado está totalmente equivocado. Son números que no sé de dónde han salido, pero que se repiten y que son los que permean en la opinión pública. La otra, por cada 10 proyectos de exploración, uno puede convertirse en mina. Y por cada 100 proyectos que se están haciendo en exploración, uno efectivamente es el que se concreta para explotar el recurso y convertirlo realmente en metales. Entonces, la minería es una inversión de muchos años. Tú no inviertes en un proyecto de exploración y estás sacando metales en un año. Son proyectos que llevan 10, 20 años de desarrollo, de inversión, hasta que se concreta en una planta y después ya fructifica la comercialización y por ende pues ya puedes llegar a tu punto de equilibrio. Entonces, yo no conozco ningún proyecto que se haya concretado en un tiempo menor a 6, 7 años. Todos son arriba de 10 años, ¿no? Y como tú sabes, las administraciones públicas pues no tienen esa longevidad. Y entonces uno tiene como empresario minero que estar capoteando las nuevas normatividades que a cada quien se le ocurre implementar, ¿no? Entonces, son administraciones que tenemos que asimilar, ver cómo prácticamente sobrevivir, cumplir, por supuesto, lo que nos piden y avanzar. Hoy en día, por ejemplo, a diferencia de otras industrias, tú puedes facturar y puedes generar un IVA que se te acredite y puedes deducirlo fiscalmente. La industria minera, todos los gastos que se hacen de exploración no son deducibles. Entonces, en lugar de fomentar el desarrollo de nuevas industrias, hay una carga impositiva y es al contrario, ¿no? Imagínate, todos los millones no son pesos, de dólares que se invierten, no los puedo deducir. Luego, a diferencia de todos los demás impuestos que se pagan, laborales, toda la carga también de impuestos sobre la renta y todo lo que se implica, tenemos impuestos especiales, adicionales, que también tenemos que pagar. Por ejemplo, de metales preciosos pagamos al final de los resultados un impuesto adicional. Y también tenemos otras cargas fiscales que son
Por ejemplo, el fondo minero ya no se escucha mucho, pero eso lo implementaron en la administración pasada, que a mí se me hacía pues muy loable, ¿no? Era un impuesto adicional a las empresas y que ese impuesto adicional se repartía en beneficios a la comunidad de donde fue sacado el recurso, ¿sí? Hoy nos siguen cargando ese impuesto, ¿sí? Seguimos pagándolo, pero ya se va directamente a la federación y quién sabe en qué lo ocupe, ¿no? Entonces, la responsabilidad del beneficio comunal que siempre hemos tenido, pues ahora se nos retribuyó más y se incrementó porque ya estaban acostumbrados a recibir esa parte del fondo minero por el municipio, pero estamos cubriendo también ahora esa necesidad. Entonces, todo esto hace que la industria minera siempre esté en la vanguardia y tratando de sobrevivir y ver por dónde subsistir, ¿no? Lo que nos hace que realmente seamos económicos o no son los precios de los metales. Si los precios de los metales se incrementan, ahí es donde podríamos tener un colchón de subsistencia, pero también estamos en el riesgo de que por alguna razón bajen los precios de metales de un día para otro, y eso es razón para mí suficiente como para cerrar minas, porque ya no es económico explotarlo. Entonces siempre es una acción de mucho riesgo y que falta el entendimiento y la continuidad de personas con el conocimiento para apoyar a la industria, y eso es lo que nos ha faltado en casos particulares como en México, que es un productor minero, ¿no? La continuidad y planes a largo plazo. Justo, qué difícil cuando tenemos una industria de proyectos tan largoplacistas, pero que me imagino que las mesas directivas pues deben de visualizar o ellos mismos ya deben de dar por hecho que en algún momento va a llegar una administración que no va a simpatizar de repente con las ideas actuales que permiten que el entorno se vaya desarrollando para estos proyectos tan largoplacistas. Y tocas un tema muy importante que es el tema económico financiero. Si bien, como bien mencionas, es una industria que requiere pues inversión muy importante para desarrollar estos proyectos y además correr un alto riesgo, los instrumentos financieros se vuelven muy importantes. Por ahí nos estabas contando un poquito qué pasó con el fondo minero, pero aterrizando un poquito a GeoCervix, por ahí estaba viendo que ustedes tienen muchos convenios tanto con instituciones bancarias como con algunas SOFOMES. Cuéntanos un poquito de eso, de dónde nace esta iniciativa de ustedes también poder participar con productos financieros, de qué se trata, qué se debe y cómo esto ha ayudado al sector. Mira, nosotros somos una empresa que vende productos y servicios. Como te lo comenté, estamos canalizados en 4 divisiones: exploración, minado, proceso y remediación. En el área de exploración, el hombre desde sus albores siempre ha tratado de identificar los yacimientos para poderlos extraer y capitalizar. Pero cada vez es más y más y más difícil tener acceso a estos yacimientos, porque lo fácil ya quedó atrás. Hoy, por darte un ejemplo, se están procesando minas que sacan menos de 1 gramo de oro por tonelada, y a pesar de eso es económico. Están procesándose 30 gramos de plata por tonelada. Por darte un ejemplo, cuando llegaron los españoles estábamos hablando de 1 o 2 kilos de plata por tonelada y 40 gramos de oro por tonelada. Entonces, a ese nivel es como se está económicamente sacando los metales. Es posible hacerlo porque cada vez la tecnología nos permite que sea más económico extraerlo y también que sea más fácil identificarlo. Yo, por ejemplo, la empresa que represento, tenemos tecnología de punta que va desde interpretación de imágenes Aster y Landsat, que nos ayudan a ubicar regiones. Ofrecemos vuelos hiperespectrales, que básicamente en un avión montamos un espectrómetro y por un principio de reflexión podemos diferenciar minerales y alteraciones. Tenemos también servicios de geofísica que van con diferentes sensores magnéticos, gravimétricos, magnetotelúricos, que nos permiten ya hacer identificación de cuerpos debajo de la superficie.
Ofrecemos fluorescencia de rayos X que nos permite hacer análisis de sitios sin preparar muestras para análisis elementales. Entonces, son una serie de tecnología de punta que podría decirte que hoy es la que está explorando en los robots en otros planetas, ¿no? Si está en otros planetas, pues nosotros la ponemos disponible para la industria. Entonces, ese tipo de tecnología y de servicios cuesta. Y la razón de estar asociados o involucrados con un ofrecimiento financiero es porque cada vez es más difícil allegarse de recurso y entonces estamos ligados para ofrecer créditos y ofrecer los pagos a plazos de los servicios y productos que ofrecemos. Entonces, de acercarse a un cliente que tenga una propuesta de un proyecto en donde está viable económicamente y tiene el crédito para sustentar un préstamo o un crédito, se le ofrece el servicio y a través de estas empresas es como ellos nos hacen la facilidad de cobrar y nosotros prestar el servicio. Entonces nos estamos adaptando básicamente al entorno que hay de pues, restricción de flujo de efectivo y de capital, que cada vez está más difícil encontrarlo, ¿no? Proyectos hay un montonal, iniciativas muchas, pero lo que no tenemos hoy es capital. Sí, justo me llama mucho la atención todo lo que comentas, esta frase que dices que lo fácil ya quedó atrás y justo por eso me gustaría, más que preguntarte, a lo mejor que le des una recomendación al público, a los empresarios, tal vez a empresarios jóvenes, tal vez sí, tal vez a la gente que no tiene tanta experiencia en el sector minero, cómo ser un buen empresario, un buen estratega, porque mencionamos a lo largo de la charla que es una industria que tiene muchísimos riesgos, que el tema del financiamiento es complicado, que las concesiones también se han tambaleado, que el tema tributario pues también suele ser agresivo, y que además es una industria en donde la incertidumbre es constante en sentido de que aun y cuando todo esté bien, no sabemos si el día de mañana o en 5 años, 10, 20 años va a llegar una administración que no le guste mucho la minería y tengamos que reconfigurar nuestra forma de hacer negocios. Creo que además de buscar tener talentos de ingenieros muy capacitados, pues también es una industria que demanda estrategas y gente de negocios que sepan surfear todas estas olas. ¿Qué recomendaciones compartirías con la audiencia, Andrés? Que me imagino que también es algo que te ha dejado bastantes enseñanzas la industria. Definitivamente las personas o los profesionistas que estamos involucrados dentro de la industria minera debemos ser estrategas. Como te lo comenté, el objetivo es una actividad económica, pero es a largo plazo. Es una actividad, yo podría comentarte que sí tienen muchos riesgos, no solamente en la inversión, sino muchas variables que otras industrias no tienen. Falta mencionar, aparte de las relaciones comunitarias y también del entorno sustentable que hay que cumplir con respecto a la parte ecológica, que algo que nos afecta enormemente y que viene también como una variable adicional a la estrategia que tenemos que seguir para tener éxito, es la parte de seguridad. Desafortunadamente en este país no lo estamos viendo que vaya avanzando hacia el lado positivo con una reducción. Al contrario, más que estancados, nos estamos viendo cada vez más y más involucrados. Si hoy estamos viendo noticias en zonas urbanas, en zonas de grandes ciudades, imagínate lo que es en las zonas alejadas de la mano de Dios. Sí. Ahí prácticamente la parte de seguridad es algo que también hoy nos involucra un gasto adicional que hace 20 o 30 años no existía y que cada vez impacta más también en las partes de costos administrativos, ¿no? Tenemos que vernos obligados a buscar en empresas privadas esta seguridad que no tenemos, a implementar estrategias de logística de suministro. Por ejemplo, cuando vas o vienes a las minas, tienes que entrar en convoy y tienes que ir, o sea, me refiero, te juntas proveedores, te juntas transportistas y vamos en convoys a las minas y regresamos custodiados, ¿no? Eso no existía antes, ¿no? Entonces cada vez son más y más y más variables que desfavorecen la actividad, pero que estamos viendo la mejor manera de hacer estrategias
Hay gobiernos locales, municipales, estatales y personas también a nivel federal que sí son muy atentas. Afortunadamente, el día de hoy tenemos a un coordinador de minería que viene de Ciencias de la Tierra y sabe lo que tenemos y él nos ha apoyado muchísimo, ¿no? Entonces, aparte de la estrategia, también es una etapa de convencimiento y de inducción a lo que necesita la industria para poder prosperar y así derramar la economía a las zonas donde está beneficiándose la comunidad de la actividad que está en esa zona implícita. Y sí, efectivamente, no es fácil, hay que hacer y considerar muchas otras variables que no están en otras actividades y tratar de optimizar todos los recursos para que siga y continúe siendo una actividad económica, ¿no? Muy interesante todo lo que nos comentas. Es una locura ver que hay riesgos por todos lados, por donde lo visualicemos llegan riesgos. Y yo un poquito para ir cerrando, Andrés, quisiera tocar el tema tecnológico en sentido a que me gustó mucho lo que decías, a pesar de que vemos que la actividad minera en efecto se ha ido complicando, algo que nos puede ayudar muchísimo es el tema tecnológico. Quisiera preguntarte, ¿qué tecnología es la que tú ves que en efecto la industria debe de aprovechar para poder ser más eficientes, más rentables, para lograr todos estos objetivos y brincarse todos estos retos que la industria trae? ¿Cuál es esta tecnología que tú crees que va a ser la que va a definir el futuro de la minería? Mira, la minería es una actividad de mucha inversión, como te lo comenté, pero también es de las grandes innovadoras tecnológicas. Incluso voy a desviar un poquito de tu pregunta para volver a retomarla. Vemos las películas de ciencia ficción, ¿no? Y te preguntan, oye, ¿cómo será el futuro de la humanidad, no? Y mi respuesta es, pues como vemos en las películas, ¿no? Porque primero lo imaginamos y luego lo llevamos a cabo. Y si ves esto, siempre cuando se trata de salir del planeta y salir a explorar, la minería está implícita, porque siempre son los recursos los que vamos a demandar y a necesitar. Entonces, a raíz de esto, nosotros en la industria minera actual, por ejemplo, ya se explota con robots, ¿sí? Hay robots que entran a grandes profundidades, a grandes distancias y están operados por una persona como tú sentado en un escritorio con las comodidades del planeta, ¿no? Porque la tecnología que se va a desarrollar y que ya tenemos y que cada vez estamos perfeccionando más son las telecomunicaciones, ¿no? La capacidad de manejar a distancia y remotamente equipos en donde son zonas que son difíciles de acceso para el ser humano, ¿no? Entonces, las telecomunicaciones es una básica, ¿no? Saber dónde está, cómo llegar y tener la información a tiempo real, esa es la básica. Y cada parte del proceso tiene diferentes tecnologías que se van incrementando. El uso de químicos también que, por ejemplo, desmotivan que haya que se utilicen polímeros en lugar de, por ejemplo, otro tipo de sustancias que son un poco más peligrosas, hace que también se vayan reemplazando químicos menos agresivos. Ahora, aquí hay algo que es bien importante y que yo quiero resaltar. Siempre se habla de la contaminación de la industria minera, ¿no? La industria minera de entrada utiliza básicamente en sus procesos el agua, pero el agua que ocupa, más del 80% se recicla y es de las actividades industriales que menos utiliza agua, ¿sí? Si lo comparas con otras industrias, el consumo de la industria minera es muy poco y el 80% es reciclado. Y otra cosa que también se le olvidan a la opinión pública, ¿no? La industria minera no es una actividad que genere partículas de emisión a la atmósfera o de carbón. No tenemos combustión. Son procesos químicos base agua y no generamos combustión, no generamos vapor para mover máquinas neumáticas y somos de las actividades que menos aporta partículas de carbono a la atmósfera, a diferencia de muchas otras, ¿no?
Entonces, siempre se nos ha identificado como contaminantes, pero analizándolo, somos de las actividades menos que contaminan a nivel global e impactan a la atmósfera y el cambio climático, ¿no? Muy importante todo lo que nos comparte, sobre todo por esa parte de desinformación de la comunidad externa, de la comunidad que lo único que escucha son estas noticias amarillistas o incompletas en cuanto a información. Ya un poquito para ir cerrando, Andrés, ¿qué conclusiones nos dejas? No sé si hay algo que le quieras compartir al público, un final remark, algo que tú sientas que es interesante y a lo mejor no lo platicamos por acá. Pues mira, para concluir, que hay mucho de qué hablar sobre la industria minera y que es un tema que a mí me apasiona porque vivo de la industria minera y estoy muy involucrado, es que es una actividad que beneficia donde llega a muchas personas, es una actividad económica de alta participación donde se establece, es una industria que tiene la tecnología de punta a diferencia de otras actividades y que se utiliza y se desarrolla, y es una actividad que siempre va a existir. O sea, sencillamente no hemos estado bien informados con respecto a qué es lo que hace realmente, y solamente nos llama la atención o capta nuestra atención cosas malas, ¿no? Pero todo lo bueno que aporta pasa desafortunadamente desapercibido. Y por parte de mi empresa, de Geoservics, que es una empresa que está involucrada en la industria minera mexicana y también de Latinoamérica y el Caribe, pues es una empresa mexicana con ingeniería también nacional y aprovechamos lo último en tecnología para ofrecerlo a las personas que están desarrollándose en la industria minera mexicana. Padrísimo, Andrés. Muchas gracias por todo lo que nos compartas. Muy importante todos estos conocimientos. Te agradecemos mucho por compartir con el público toda tu experiencia, todas estas iniciativas que suenan súper interesantes. Y claro, muy importante dejarle a la audiencia informarse bien. Sabemos que las malas noticias venden, pero no necesariamente es la fotografía completa de lo que estamos hablando y se pueden malinterpretar una industria que le da muchísimo al país y la vemos con malos ojos por no tener la información completa. Entonces, pues te agradecemos por compartir esa información que claro que es relevante con todo el público. Muchas gracias a ti por el tiempo y gracias también a tu audiencia y pues quedo a tus órdenes. Gracias por acompañarnos a un episodio más de Neuron Business Talks. Sigue la conversación en vivo en nuestros foros de negocios del sector automotriz, minero, energético, tecnología y petróleo. También te invitamos a seguirnos en nuestra página neuronbusinessgroup.com, nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro newsletter, donde recibirás información de primera mano sobre nuestras entrevistas y eventos exclusivos de la comunidad de Neuron Business Media.